Amados hermanos, es un gusto para mí estar nuevamente en este lugar. Saludo cordialmente al pastor reverendo Alfonso Ortiz, a su amada esposa, la pastora Yolanda. Que Dios le bendiga muchísimo a él y a toda su familia y a toda esta hermosa congregación, que la bendición de Dios les arrope. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá por su gracia y su misericordia. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta oportunidad en el libro de Isaías, capítulo 42, libro de Isaías, capítulo 42, el versículo 1 en adelante. Al encontrarlo puede confirmar con un fuerte amén. Amén. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Vamos a ir al libro de Isaías, aquí mismo en el capítulo 61 ahora. Desde el versículo 1 al versículo 3 hasta el versículo 4. Isaías 61, 1 al 4. Leo para ustedes y dice así: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre eterno, gracias te doy en este momento porque me permites estar ante tu presencia, delante de este pueblo que anhela recibir de ti tu palabra. Nosotros deseamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón al oír tu palabra, Señor, arda en tu presencia. Que sea, Señor, tu palabra obrando en mi vida, en la vida de este pueblo. Que sea como martillo que quebranta la piedra. Que sea, Señor, una obra perfecta y poderosa, la cual haga tu bendita y hermosa palabra. Dispongo mi vida a tu servicio, Señor. Habla, Señor, a este pueblo conforme a tu voluntad, porque tú, Señor, has colocado este tesoro en vaso de barro para que el poder y la excelencia sea solamente para ti y no para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? Gloria a Dios. Aún Él quiere obrar en ti. ¿Cuántos lo creen? Aún Él quiere obrar en ti. La palabra de Dios que hemos leído en el libro de Isaías, capítulo 42, nos hace referencia al enviado de Dios. Esto es nada más, nada menos que Cristo Jesús, quien vino a traer salvación y vida eterna a la humanidad. Vino a traer su justicia, vino a reflejar el verdadero amor, el amor que el mundo necesitaba, la expresión de perdón que el hombre necesitaba, a cumplir la ley y sobre todo a salvar lo que se había perdido. En esta palabra encontramos algo muy importante en el versículo 3, y es un verso que ha marcado mi vida personalmente porque así Dios lo ha querido y así Dios lo ha hecho, y dice: no quebrará
la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. La caña cascada, cuando hace referencia a esta palabra, se dice que en Israel, a las orillas del río Jordán, existían muchas cañas que eran utilizadas para hacer instrumentos de viento. Eran instrumentos que se utilizaban y todos iban allí y podían tomar de estas cañas. Y si había una caña que estaba agrietada, automáticamente ellos la quebraban, la desechaban y buscaban otra. También hace la referencia de la palabra de Dios a un pabilo humeante. Un pabilo es aquel que se colocaba muchas veces en el aceite para quemar o para crear una luz ante el pueblo, o que guiara al pueblo. Este pabilo o esta luz debía de estar encendida, pero en momentos cuando el pabilo ya se estaba agotando, comenzaba a dar humo y humo y humo, y automáticamente las personas tendrían a apagar este pabilo que nada más daba humo, con sus manos a quitarlo y a colocar un nuevo pabilo o a colocar una forma diferente de fuego. Pero Cristo Jesús, siempre en su inmenso amor y su misericordia, nos muestra que Él quiere seguir obrando en cualquiera sea la situación de nuestra vida. Hay momentos de nuestra vida en la cual somos instrumentos poderosos en las manos de Dios, en las cuales Dios puede hacer cosas extraordinarias, en las cuales vemos la gloria de Dios en un momento y al otro día la seguimos viendo y vemos cuántas maravillas de Dios hace en nuestra vida. Hay momentos en que el fuego de Dios está de una manera tan gloriosa, donde profetizamos, donde ocurren milagros, donde pasan tantas cosas en nuestra vida y decimos: wow, qué vida cristiana tan bonita la que estoy viviendo, qué vida cristiana tan fogosa, qué vida cristiana tan perfecta la que estoy viviendo. Y ojalá toda la vida cristiana fuera así, pero no es así. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales las circunstancias de la vida, los problemas de la vida, muchas veces el pecado va a hacer que el fuego disminuya y que intente apagarse. Hay momentos en nuestra vida en que las circunstancias o los problemas o las críticas van a hacer que nuestra vida se quiebre, nuestra caña se esté quebrantada por ciertas circunstancias. Personalmente he vivido circunstancias en las cuales he estado agrietado como la caña cascada. He estado en situaciones muy difíciles de mi vida, en los cuales han habido persecuciones, en los cuales han habido críticas de una u otra forma. Han habido momentos en mi vida donde mi vida no ha sido una vida completamente de oración, donde estoy orando todos los días y a toda hora o en todo momento o todas las semanas. Han habido momentos de debilidad en mi vida, como sé que en cada una de las vidas de los que están acá. Nuestra vida cristiana no ha sido perfecta. Nuestra vida cristiana ha sido una vida difícil, y más para aquellos que hemos tenido toda una vida, llevamos toda una vida en este camino. No es un camino de perfectos, pero sí el camino del perfecto. Amén. Él es quien nos perfecciona a cada uno de nosotros. Y el ministerio de Cristo es el ministerio de mostrar la misericordia al hombre, de mostrar la salvación al hombre, de tratar de restaurar aquello que aparentemente es desechado por muchos, de tratar de salvar aquello que muchas veces por otros es menospreciado, porque ya no lo quieren, porque ya falló, porque ya lo están menospreciando de una u otra forma, o porque a veces ha dejado de asistir a la iglesia, entonces ya lo vemos como descarriado, sin entender quizás las circunstancias que esa persona esté viviendo. No con eso quiero justificar a quien no se congrega, no, porque la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar, pero hay circunstancias en nuestra vida en la cual estamos como este pasaje de la Biblia, en el cual el Señor expresó que habrían caña cascada y que Él no las desecharía, no las quebrará. Yo no sé cuál sea tu situación actual delante de Dios. No sé si hay muchas heridas en ti delante de Dios. No sé cómo está el fuego en tu altar delante de Dios. No sé cómo está tu vida delante de Dios, pero quiero decirte que hoy
Él quiere obrar en ti. Aún Dios quiere hacer algo contigo. Aún es tiempo de restauración para tu vida. Aún es tiempo de volver a la vida de Dios y hacer el instrumento que Dios quiere que seamos. Aún es tiempo de restauración, porque aún Él quiere obrar en nosotros. No podemos pensar que vamos a vivir esa vida siempre, porque la cosa es salir de ese panorama de vida y ser lo que Dios quiere que seamos. Dios no quiere que seamos cañas cascadas. Dios no quiere que seamos pabilo humeante. Dios quiere que seamos hombres y mujeres en los cuales habite constantemente la presencia de Dios, donde la gloria de Dios se mueva, donde Dios se manifieste, donde Dios restaure todo lo que haya que restaurar. Dios quiere hacer eso con nosotros. Ese es Dios. Y por eso quiero hablarles a lo largo de la Escritura de diferentes hombres que pasaron por estas circunstancias difíciles. Circunstancias pero muy difíciles. Alguien que vivió esta circunstancia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, vamos a encontrar la historia de Sansón. Todos sabemos quién era Sansón. El hombre fuerte, el hombre valiente, el hombre en el cual dice el versículo 20 del capítulo 16 lo siguiente: y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé y me escaparé. Pero dice la palabra, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este ya había pasado por un proceso en el cual Dios no le había abandonado. Él estaba como una caña cascada en su vida. Iba, peleaba, luchaba y Dios lo respaldaba. Iba y hacía tantas cosas muchas veces y Dios tenía misericordia de él y lo respaldaba. Pero llegó el momento en el cual en él sí se apagó la llama. Porque la llama puede apagarse. La vida espiritual puede destruirse. Lamentablemente Sansón fue en un momento una caña cascada, pero llegó a ser en otro momento un pabilo ya apagado, alguien quebrantado. Y no fue el Señor que lo hizo, fue él por su pecado, fue él por su mala actitud, fue él por su confianza en sí mismo. La palabra de Dios dice que él dice: desperté, huiré, escaparé como las otras veces. Pero hay algo que él no sabía. ¿Y qué no sabía Sansón? Que el Espíritu de Dios se había apartado. Y qué triste es no saber cómo está nuestra vida. Qué triste es no saber cómo está nuestra vida espiritual. Él vivía confiado. Él pensó que podía seguir así toda la vida. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo estamos viviendo esta vida cristiana. No sea que un día despertemos y no sepamos si el Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros. Esa es una realidad. Y lo uso primeramente como advertencia para no conformarnos con un estado en el cual estamos agrietados, no conformarnos con un estado en el cual solamente estamos dando humo, porque podemos llegar a estar luego sin la presencia de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso y por eso pedimos misericordia a Dios y pedimos a Dios que nos ayude. Otro hombre que vivió una circunstancia muy difícil en la vida de camino con Dios era el hombre con el corazón conforme al de Dios. Sabemos de David, sabemos quién fue David, un joven que buscó a Dios desde su juventud, entonaba salmos, adoraba a Dios, servía a Dios, amaba a Dios. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Amaba a Dios y lo expresa en diferentes formas y su vida expresa el servicio a Dios. Pero Dios tenía un propósito con él. Dios lo llamó, lo escogió entre sus hermanos, al insignificante, aquel que despreciaban muchos, aquel que hasta el profeta despreció, aquel que nadie quería, era el que Dios tenía para hacer con él un propósito especial. Este hombre comenzó y recibió la unción para el reinado de Israel.
Este hombre avanzó diariamente en su vida en el propósito que Dios había establecido, pero por momentos se fue a tierras de los filisteos, se fue a otras tierras, vivió otra vida, después tuvo que volver al propósito de Dios. No todo el tiempo estuvo centrado en el reinado de Israel. Hubieron momentos difíciles, hubieron momentos de persecución en el cual se tuvo que resguardar en otras tierras y allá servir a otro ejército que no era su ejército. Así vivió David. Pero luego vemos cómo Dios cumple su propósito con él, lo unge como rey, lo coloca delante del pueblo de Israel y allí Dios lo bendice y bendice a la generación de Israel y Dios le da la victoria en muchas batallas y vemos a un hombre conforme al corazón de Dios y obedeciendo a Dios. Pero este hombre, luego de todo esto y luego de ver la gloria de Dios, como muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, porque la hemos visto, ¿cuántos dicen amén? Este hombre falló, se apartó de Dios. Tomó la mujer de Urías, ya eso lo sabemos. Sabemos que mandó luego a matar a Urías para tratar de ocultar su pecado, pero Dios no le desechó. Dios sí le castigó, Dios sí le corrigió, pero no le desechó. Dios tuvo misericordia porque este hombre se arrepintió. El hecho que la caña cascada no sea desechada es el arrepentimiento. El hecho de la vida que usted esté viviendo hoy, quizás no esté cerca de Dios, quizás no está tan aproximado a Dios, pero usted quiere ser diferente, lo que le va a llevar a ser diferente es el arrepentimiento. Y si acaso vendrá la corrección de Jehová, es mejor que venga, porque Dios al que ama, disciplina. Es difícil soportarlo, pero es soportable, porque Dios es nuestro ayudador y todo lo podemos en Él. Entonces vemos a David como otro hombre que vivió una vida en la cual no fue desechado porque se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. ¿Y cómo no hablar de Elías? Un hombre que Dios utilizó en gran manera, que se enfrentó ante muchos profetas de Baal, ante aquellos que enviaba Jezabel, y él estaba allí constantemente en la presencia de Dios, y vemos cómo Dios respaldó de una manera gloriosa la vida de Elías. Elías estaba bendecido por Dios, oraba y caía fuego del cielo, y hacía que los profetas, aquellos también los consumiera el fuego, y Dios hizo cosas maravillosas a través de Elías. Dios le respaldó de una manera especial y poderosa, pero su vida dio un cambio rotundo cuando le amenazaron de muerte. Cuando a Elías lo amenazan de muerte, dice la palabra en el libro de Primera de Reyes capítulo 19 que él huyó, él corrió debido a la amenaza. Y él luego llega y le dice a Dios: bueno, Dios, mejor quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Pero yo digo, si él se hubiese querido morir, se hubiera quedado allá en Jerusalén, o donde estaba, para que lo mataran, ¿verdad? Pero él estaba en ese momento de circunstancia difícil, allí pidiendo por la muerte. Ya estaba agrietado, porque la circunstancia de la vida, el problema de la vida, muchas veces nos hace huir, nos hace agrietarnos, nos hace apagar esa fe que muchas veces hemos tenido para ver cosas maravillosas. Elías había visto cosas maravillosas, había visto cosas poderosas, había sido usado por Dios de una manera terrible, pero en ese momento, ¿qué? Tuvo miedo aquella mujer, tuvo miedo aquella amenaza. Quizás estás viviendo en este momento amenazas, quizás estás viviendo en este momento guerra de un lado y del otro, y quizás tus fuerzas han disminuido como disminuyeron las fuerzas de Elías. Pero en medio de todo eso, amado hermano, en medio de toda esa circunstancia, aún Dios quiere obrar en ti. En medio de tu dolor, en medio de tu agonía, en medio de tu decir, quítame la vida, te quiero decir que aún Dios quiere obrar en ti. Aún Dios quiere glorificarse de una u otra forma. No lo sabemos, pero Él quiere obrar en ti.
Quizás tu vida esté hoy debajo del enebro, en las circunstancias difíciles, en las circunstancias que ya no soportas, en las circunstancias que dices, Señor, ya basta con esto. Yo no sé si seguir con este cristianismo en mi vida. Yo quiero decirte que aún en esa circunstancia difícil, Dios quiere obrar en ti. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere vendar tus heridas. Dios quiere sacarte de la cárcel espiritual que estés viviendo. Dios lo quiere hacer, porque así Dios lo hizo con Elías. Así Dios lo hizo con Sansón, que luego le dio una victoria sobre los filisteos al final de sus días. Y así Dios lo hizo con David, que le dio victoria a pesar de las circunstancias difíciles. Y así Dios lo hizo con Elías. Cuando la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, algo muy importante que quiero compartir. Capítulo 19, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 11 y dijo, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasará, y un grande y poderoso viento que rompía montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hay momentos en los cuales vamos a esperar y queremos salir de nuestra circunstancia con una profecía que estremezca y que levante muertos. Hay momentos en los cuales queremos que venga el viento y Dios nos agarre y nos ponga a remolinear y a saltar y a brincar, y así saldremos de nuestra situación. Hay gente que cree que es así que van a salir de la situación difícil. Hay gente que cree que va a salir del problema de que están viviendo con un terremoto, que Dios venga y estremezca todo, que Dios venga y consuma con su fuego y que aparezca algo terrible en su vida. Pero Dios quiere hablarnos muchas veces a través del silbo apacible. Dios quiere hablarnos muchas veces y tratar con nosotros en ese silencio que estás viviendo, en ese momento en el cual no viene nadie y te profetiza mil cosas, en ese momento en el cual quizás no sientes fuego, en ese momento en el cual te sientes muy decaído. Allí Dios quiere decirte, ¿qué haces aquí, Elías? Aún yo quiero obrar en ti. Allí Dios quiere tratar contigo a través de ese silbo apacible. Nos gusta ver la gloria de Dios en terremotos. Nos gusta saltar, nos gusta brincar, nos gusta clamar por el fuego. Sí, es bueno y gloria a Dios. Pero hay veces donde Dios no está en ese fuego. Hay gente por allá saltando y brincando, pero no tienen a Dios. Hay iglesias llenas de movimientos y de terremotos y pareciera que se fueran a caer, pero no está Dios. Pero aquí está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere obrar en ti allí, en esa circunstancia difícil, en ese problema que puedas estar viviendo. Dios quiere obrar en ti. Elías se sentía ya apagado. Elías se sentía que necesitaba un fuego terrible, pero Dios quería obrar en ese momento de silbidos apacibles. Dios quiere obrar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a obrar en ti. Quizás tú te digas, bueno, hermano, pero yo estoy ahorita en el fuego, yo estoy en la gloria. Hay gente que es así, pero no toda la vida cristiana va a ser así. Hay momentos en los cuales lloramos, hay momentos en los cuales estamos solos, hay momentos en los cuales necesitamos apoyo de alguien y no hay nadie en nuestra vida.
Pero allí el Señor quiere seguir obrando en nosotros. Allí el Señor te dice: no te dejaré ni te desampararé. Allí el Señor te dice: no te voy a desechar. Allí el Señor te dice: no te apagaré. Pondré mi gloria sobre ti. Dios quiere derramar su gloria sobre corazones dispuestos. Dios quiere derramar su presencia sobre vidas entregadas a Dios. Si usted le entregó su vida a Dios, si usted le entregó su vida a Dios, su corazón, su alma, su mente, Dios está dispuesto a obrar en usted. A pesar de que nuestros ánimos sean pocos, a pesar de que nuestras fuerzas sean muy pocas, Dios quiere seguir obrando en nosotros, quiere seguir glorificándose en nosotros. La palabra de Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. A veces pensamos que los perdidos o que los que están perdidos son aquellos que están allá afuera. Y a veces nosotros mismos como cristianos despreciamos a muchos dentro de las iglesias. Eso pasa. A veces nosotros damos por perdido a personas o a creyentes dentro de la iglesia, pero el Señor no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar al hombre. El hombre se condena por sus propios actos, por sus propias palabras, pero Él vino a traer salvación y liberación a las almas perdidas. Como hemos leído en el libro de Isaías, Él ha venido a traer libertad a los cautivos, a vendar a aquellos que tienen necesidad de Dios, a librar, a limpiar, a purificar, a traer algo especial sobre el pueblo. Ese es el Cristo que podemos predicar y el Cristo que podemos decir: me ha salvado. El Cristo que podemos decir: me ha restaurado. El Cristo que podemos decir: me ha sanado. Porque es Él, así es Él, grande en misericordia, amplio en perdonar. Y por su gracia y su amor estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí para alabar a Dios, para adorar a Dios y para darle gracias a Él. Otra de las historias que vemos, y es en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo 31. Encontramos a un hombre que estuvo muy cerca del Maestro. Un hombre que estuvo muy cerquita de Jesús. 22:15. Gloria a Dios. 21:15, perdón. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces los que estáis en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de gran tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que insisten en aquellos días y en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y la ira sobre 7 pueblos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada y los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La palabra de Dios, amados hermanos, nos da a entender que hay un cumplimiento también para nuestras vidas. La vida cristiana, la vida que estamos viviendo, va a ser una pequeña circunstancia quizás que estemos viviendo. No se va a comparar a la gran tribulación que ha de venir sobre la humanidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo largo de nuestra vida cristiana para poder ver a Dios en nuestras vidas. A mí me sorprende la historia de el libro de Juan también, donde un hombre de Dios, amante de Jesús, amante de aquel que creía, que obedecía, que decía: Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te adoro, yo soy tuyo, Dios, contigo voy a estar siempre, contigo voy a ir hasta la muerte, si es más allá también voy, Señor. Y este hombre ya sabemos quién fue Pedro. La vida cristiana vamos a pasar circunstancias, pero no se compara a lo que ha de venir. Pero, ¿qué vivió Pedro? Pedro escuchó todas estas palabras. Pedro vivió una vida diferente, una vida cambiante, una vida en la cual vio el ministerio de Cristo desde el principio, en el cual Dios le sacó de ese campo que estaba viviendo, de esa barca, y lo hizo pescadores de hombres, y fue y predicó y vio milagros de parte de Dios, y ayunó y estuvo ahí con el Señor y vio muchas cosas, y vio la transfiguración de Cristo. ¿Qué no vio Pedro? Vivió una vida cristiana
maravillosa con el Maestro. No voy a decir que mejor que la nuestra, porque nosotros también vivimos con el Maestro, amén. Aunque no lo vemos, pero está con nosotros, amén. Y el libro de Juan capítulo 21 versículo 15, el Señor le hace una pregunta a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Le da a entender las circunstancias que Pedro había vivido, porque Pedro había negado al Maestro. Pedro era un hombre que había negado al Señor. Y Pedro, ¿qué le dice al Señor? ¿Me amas, Pedro? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿qué había pasado antes de eso? Pedro había negado al Maestro. Pedro había olvidado el propósito del Maestro. Él le dijo, Señor, bueno, yo iré contigo si es posible hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento, Pedro dijo, yo no lo conozco. A ese yo no lo conozco. No sé de quién me habla. No, pero tú hablas como él. No, yo no sé de quién me estás hablando. Y Pedro llegó a ser ese hombre, como esa caña cascada, como ese pabilo que casi se apaga. Pero el Señor había pedido misericordia por él, porque el Señor le dijo a Pedro, mira, el Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido a Dios que te ayude. Yo he pedido a Dios que te fortalezca, para que luego Él confortara a la iglesia, para que luego fuera diferente. Y luego dice la palabra que después que Él negó al Señor, lloró amargamente. Pero el Señor llegó en el libro de Juan, como ya lo vemos, y se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú amas al Señor? Pese a tu circunstancia y pese a lo que hayas vivido, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor de corazón? Si el Señor nos dice, ¿me amas? Yo he vivido circunstancias difíciles, pero en todo esto no he dejado de amar al Señor. Porque las circunstancias pueden ser difíciles, pero el amor de Dios es más grande que todo lo que he vivido y que todo lo que pueda vivir. El amor de Dios ha sido más fiel. El amor de Dios ha sido perfecto. El amor de Dios ha sido poderoso. El amor de Dios ha sido grande para con mi vida. Y para con tu vida también el amor de Dios puede ser grande. Yo no sé cuál es tu situación actual. Si pueda que estés viviendo esa vida en la cual las sillas se estremecen y se estremece la casa cuando estás allá orando. O sea, las personas que estás viviendo una vida en la cual estás orando pero no está pasando nada. El problema sigue creciendo. La situación sigue siendo difícil. Allí yo quiero decirte que Dios aún quiere seguir obrando. Dios quiere aún seguir obrando en tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar tus heridas. El Señor se le acerca a Pedro, no para decirle, Pedro, me negaste. Pedro, me fallaste. Pedro, te equivocaste. Ya no te quiero. Ya no eres parte porque me has negado. El Señor se acerca a Pedro para saber si Pedro le ama. El Señor se acerca a Pedro para ver qué hay verdaderamente en su corazón. El Señor se acerca a Pedro para probar el corazón, para ver qué hay en él. Y ese error le llevó al arrepentimiento, pero ese error le llevó a amar más al Señor, a valorar más la gracia y la misericordia de Dios. Así que si tu vida hoy quizás está en una situación difícil, que esa situación te lleve a amar más a Dios. Porque Dios siempre ha sido bueno. Porque Dios siempre ha sido justo. Dios siempre ha sido misericordioso. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha lavado. Dios nos ha restaurado. Dios nos ha limpiado. Dios ha sido bueno. Los malos hemos sido nosotros. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y dice la palabra que Él vino a hacer cosas buenas. Y allí estaba Pedro con un corazón herido, con una vida quizás destruida, por allá solo, necesitando un milagro, necesitando algo, pero Jesús llegó a él para saber qué había en su corazón. La Biblia en el libro de Salmos, capítulo en el capítulo 30 versículo 5 dice que por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida.
Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos lo creen? Por un momento, hermano, su favor es por toda la vida. La ira por un momento, necesaria, sí. Pero el favor es duradero, es permanente, es siempre fiel, es siempre justo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos que ante la circunstancia que pueda estar viviendo yo, que puedas estar viviendo tú, Dios quiere seguir obrando, que el día de mañana Dios va a seguir haciendo algo en tu vida, que en su favor y en su gracia el día de mañana Él va a obrar algo diferente. A pesar de que hoy sean noches de lágrimas, a pesar de que sean noches quizás de tormento, de aflicción, noches de enfermedad, de dolor, noches en las cuales el quebranto invade tu vida, hoy puedo decirte que el Señor tiene la intención de obrar en ti. Hoy quiero decirte que el Señor tiene un propósito grande para con nuestras vidas. ¿Cuántos quieren alegría? Vendrá la alegría. ¿Cuántos dicen amén? Vendrá el gozo. Vendrá la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Vendrá la victoria que necesitamos. Vendrá nuevamente el respaldo de Dios. Vendrá el torbellino de Dios. Vendrá la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Elías había vivido una vida allí en la cual estaba en el enebro, pero luego la gloria de Dios lo visitó como nunca antes. Luego de ese silbido apacible, Dios lo arrebató y se lo llevó. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Pese a las circunstancias difíciles, esperamos la venida del Señor. Esperamos que Él venga en cualquier momento, y nuestras circunstancias no pueden quitar de nuestra mente el propósito de Dios para nuestras vidas. No permitas que las circunstancias nublen la visión espiritual y no te permitan ver más allá. Dice la palabra que mientras está la luz, que sigamos la luz y creamos en la luz. Tenemos que tener la llama y la presencia de Dios en nuestras vidas activa. La gloria de Dios no puede estar apagada. La presencia de Dios no puede estar apagada por todo el tiempo. Entonces hay circunstancias en las cuales la vida nosotros la llevamos a ese estado en el cual estamos quebrados y estamos casi apagados. Pero desde esa circunstancia que estamos viviendo podemos salir con la ayuda de Dios, con el arrepentimiento sincero y genuino, con la búsqueda sincera y anhelante de la gloria de Dios. Es allí cuando Dios va a obrar y se va a mover y se va a manifestar de una manera poderosa. Si queremos ver la gloria de Dios como antes, entonces es necesario acercarse más a la presencia. La Biblia dice en el libro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 al 13, que el fuego en el altar debía de arder continuamente y no debía apagarse. El fuego de Dios en nuestras vidas debe de permanecer constantemente encendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que el fuego permanezca siempre encendido, que el fuego no se apague. Porque si se apaga, hermano, andaremos en tinieblas. Y quien anda en tinieblas, dijo el Señor, no sabe a dónde va. Y si no sabemos a dónde va, estamos perdidos. Y ya sabemos qué significa estar perdido. Estuvimos perdidos en algún momento, pero a nosotros llegó la luz de Cristo. Llegó el evangelio de Dios. Llegó la presencia de Dios. Y esa presencia que ha llegado a nuestras vidas, no podemos permitir que se apague. No podemos permitir que se desvanezca. La presencia de Dios en nuestras vidas y el fuego de Dios en nuestras vidas debe de ser constante. ¿Cuántos dicen amén? Debe de ser permanente, pese a cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. La presencia de Dios debe de ser constante. Salmo 104, versículo 4. Alabamos a Dios porque Él vive y reina. Salmo 104, versículo 4, dice la palabra: Él hace a los vientos sus mensajeros
y a las llamas de fuego sus ministros. ¿Cuántos son ministros de Dios? Entonces Dios quiere que no seamos un pabilo humeante y que no estemos en la condición de pabilo humeante. Él no te ha apagado, pero Él quiere que avives el fuego del don de Dios que está en ti, como le dijo Pablo a Timoteo. Dios quiere que el fuego de Dios en nuestras vidas esté presente. A los vientos hace sus mensajeros y a sus ministros llamas de fuego. Somos nosotros llamas de fuego delante de Dios. Nuestra vida está delante de Dios encendida. Brilla la luz de Dios en nosotros. El mundo mira la luz de Cristo en nosotros. El mundo mira a Dios en nosotros. Es importante y es sumamente necesario tener la luz de Cristo. Un ministro de Dios no puede estar apagado. Un ministro de Dios no puede ser un pabilo humeante. El ministro de Dios debe de entender, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que debe de salir del enebro, que debe salir de la casa de la Filistea, que debe de salir de la casa y de mirar a lo que no debe de ver y ponerse en el propósito de Dios, incluirse en la voluntad de Dios, no fuera del propósito de Dios. El hombre de Dios se centra en lo que es Dios para su vida. Si ya viviste una vida en la cual has sido una caña cascada, y si has vivido una vida en la cual ya se ha apagado el fuego de Dios en ti, aviva el fuego del don de Dios. Aviva la presencia de Dios en tu vida. Que tu vida sea diferente, que tu vida sea agradable, que Dios cuando te mire, mire el reflejo de Él en tu vida. Que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que seamos amorosos, que seamos gente llena de Dios para reflejar al mundo lo que es Dios. ¿Cómo reflejar al mundo, hablarle de Dios si no reflejamos a Dios? Debemos de reflejar a Dios en nuestra vida. Y por eso Dios quiere que nosotros seamos como llamas de fuego. Seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Su propósito es perfecto y Él quiere seguir obrando en ti pese a las circunstancias, pero depende de nosotros dejar que Él obre. Todavía Dios quiere obrar en ti, todavía Dios quiere hacer algo en ti, pero tienes que dejar que Dios haga algo en ti. Si es necesario arrepentirse, es necesario correr a arrepentirse. Si es necesario orar por misericordia, ore por misericordia, pero no deje que la presencia de Dios se aparte como se apartó de Sansón. No deje que la circunstancia le haga olvidar el proceso de Dios y el propósito de Dios para su vida. No olvide que con usted está el Dios poderoso ante cualquier problema. No olvide jamás que Dios está haciendo algo poderoso. La Biblia en Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La va a perfeccionar, amén. La va a perfeccionar en mí, la va a perfeccionar en ti. Él es el que ha comenzado a hacer la obra perfecta en nosotros. Y la meta, amado hermano, es ir al propósito de Dios, es avanzar en lo que Dios quiere para nuestras vidas, es creer a lo que Dios quiere obrar en nosotros. Y si ha sido esa vida que ha sido golpeada, que ha sido menospreciada, el Señor está dispuesto a ayudarte. Y no desprecies la ayuda de Dios, porque si lo desechan a Él, imagínese usted. Nosotros somos lo que necesitamos de Dios. Nosotros somos los que necesitamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestros planes son una basura. Nuestros planes pueden estar muy bien orquestados a nuestro parecer, pero no tienen un propósito bien. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando usted le entrega su vida a Dios de corazón,
Cuando usted le dice, Señor, yo no puedo, en mi capacidad yo no puedo, en mi capacidad yo soy humano y he fallado, pero te necesito, pero necesito que tu presencia esté conmigo, pero necesito que seas tú quien guíes mi vida. Y cuando usted lo hace de corazón, Dios hace algo poderoso en su vida. Dios está dispuesto a obrar. ¿Estás dispuesto tú a que Dios obre en ti? ¿Estás dispuesto a que Dios haga todavía algo en tu vida? A no conformarte con la gloria pasada, porque hay gente que se conforma a las experiencias pasadas, a las experiencias de hace 4 años. Gente que le dicen, pase a dar un testimonio de hace 40 años. Bueno, cuando Dios me salvó, yo hice esto, y hasta ahí. Y no viven algo diferente. La vida debe de ser, la vida cristiana es una vida de nuevas experiencias. La vida cristiana es una vida en la cual Dios está con nosotros y Dios cada día nos enseña algo diferente, y en la cual Dios hace algo diferente en nuestra vida. Yo lo creo, lo he visto a Dios así. He visto a Dios obrar así. He visto en estos 26 años de mi vida a Dios obrar. Tanto de pequeño a ver a Dios obrar en mi familia, tanto ahora de grande verlo a Dios obrar en mi vida. Ver cómo Dios ha sido fiel a cada promesa, a cada palabra que Él ha dado. Y yo quiero decirte que puedes confiar en el propósito de Dios, no por lo que yo te digo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Que la palabra, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y sus promesas son sí, amén en el amado, y esto es en Cristo Jesús. Él quiere obrar en nosotros. Él no quiere desecharte, Él no quiere apagarte, Él quiere avivarte, Él quiere usarte, Él quiere respaldarte en cada momento. Dios quiere hacer algo en ti. Dispón tu corazón, amado hermano. Dispón tu vida a lo que Dios quiere hacer. No pienses que la circunstancia es más grande que Dios. No pienses que el problema va a ser más grande que Dios o que la enfermedad. Ten la certeza y la plena seguridad en Dios de que Dios va a hacer algo en tu vida. De que Dios te va a bendecir aunque otros te maldigan. Que Dios te va a levantar aunque otros te estén actualmente pisoteando. Que Dios te va a socorrer aunque estés gritando y nadie te oiga. Que aunque la circunstancia que usted pueda estar viviendo, pueda entender que Dios está obrando. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra es permanente. Su promesa es permanente. Su fidelidad es grande de generación en generación. Por la misericordia de Jehová, dice la palabra, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es Jehová y grande es su misericordia. Así ha sido Dios para con nosotros. De gloria en gloria y de victoria en victoria promete llevarnos, pero estamos dispuestos nosotros a ir en esa gloria, a ir en esa victoria. Disculpe que le cuestione tanto, hermano, pero es para reflexionar de cómo estamos y cómo queremos estar ante Dios. Por eso les he comenzado a hablar el día de hoy en el ministerio de Cristo que profetizó el profeta Isaías, en entender que Cristo no desechará, que Cristo no apagará el fuego, pero entender también que para que el fuego se encienda necesita disposición tu corazón. Necesitas disponer tu vida para que Dios obre de una manera especial. Necesitas disponer tu vida en oración, en búsqueda, en presencia de Dios, en intercesión, en clamor, para que Dios sane y haga todo lo que tenga que Él hacer. No es nuestra voluntad, no es tu fuerza, no va a ser tu capacidad, va a ser Dios en ti. Pero hay que estar dispuestos a lo que Dios quiere hacer. Y termino con ustedes en el libro de Isaías, donde comenzamos el capítulo 61, hablando de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar
que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que predicamos y ese es el Cristo en el cual creemos. Vivamos de tal manera que creamos a esa promesa, que creamos en ese Cristo, que creamos en ese amor, pero valorando ese amor para que las cenizas no sean parte de nuestra vida, para que el manto de alegría sea lo que esté en nuestras vidas. Y cuando está un manto, la gente ve cómo estás vestido, la gente ve que hay algo diferente en ti. La gente ve cómo te sientes. Y Dios quiere que el manto de su alegría, que el consuelo, que la gracia de Dios, que ese árbol plantado en justicia, ese plantío de Jehová esté allí, con la gloria de Dios, para gloria de Dios. Para que Dios obre, para que Dios sane, para que Dios liberte, para que Dios restaure, es necesario creer en esto y acercarse a Dios. Puesto de pie, amados hermanos, y agradecemos a Dios su palabra, porque todas sus palabras son sí y amén en Él. Amado Dios y Padre eterno, gracias te doy. Y ante todo, Señor, te queremos pedir perdón, porque ciertamente fallamos, Señor. Ofendemos en palabras, ofendemos, Señor, muchas veces nosotros desechamos. Muchas veces somos nosotros quienes nos desechamos a nosotros mismos. Muchas veces, Señor, somos nosotros quienes nos olvidamos de tus promesas, de aquel propósito que tú nos has dicho que harás, de aquello, Señor, que tú has querido hacer en nosotros. Te pedimos que nos limpies. Límpianos cada día más. Límpianos cada día más. Límpianos cada día más. Límpianos cada día más. Purifica nuestro corazón. Purifica nuestra vida. Purifica nuestra alma. Sana, Señor, los corazones quebrantados. Consuela, Señor, a aquellos que se sienten afligidos. Aviva la llama, Señor, en aquellos que se están apagando. Aquellos que las circunstancias, Señor, quizás les ha dominado, les ha abatido, les ha golpeado. Yo te pido, Dios, que seas tú conforme a tu amor y a tu misericordia obrando en nosotros. Obra, Señor, en este pueblo y trae tu voluntad perfecta sobre nuestras vidas. Si tu misericordia, Señor, no hubiera estado con nosotros ya hace tiempo, hubiéramos sido consumidos. Nuestra vida estuviera perdida, Señor. Si no hubiera sido por tu gran amor. Dele gracias a Dios por su misericordia. Dele gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Porque ante la circunstancia que estás viviendo, Dios no te ha dejado. Porque ante la circunstancia que estás atravesando, Dios ha prometido obrar en ella. Porque Dios ha sido fiel. Su promesa va a seguir siendo fiel. Su propósito es eterno. Su propósito es perfecto. He aquí, la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Él está dispuesto a oír tu voz hoy. Órale a Dios, invoca a Dios, créele a Dios, porque aunque por la noche esté el llanto, por la mañana vendrá la alegría. Aunque por el momento y la circunstancia estés pasando algo terrible, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar el triunfo. Dios te va a sanar. Dios te va a liberar.